Bienvenidos, bienvenidas a la segunda capsulita PSU de este taller web, ¿no? A cargo de su profesor Claudio Iturrieta. Bueno, vamos a seguir la misma lógica que la capsulita anterior y nos vamos a ir a la pregunta número 2 de este facsímil de esta PSU de admisión 2017. Ahí se puede apreciar ahí. Y la vamos a leer, siempre subrayando. Dice, una diferencia estructural entre las células procariontes y las células eucariontes es que la célula, y nos va a dar varias propuestas. Bueno, lo que se puede apreciar acá es que la pregunta tiende a que nosotros podamos reconocer una diferencia estructural entre ambos grupos celulares. Entonces, antes de ver las alternativas, me gustaría mostrarles esta imagen, ¿no? En donde se muestra claramente los 5 reinos, en donde podemos ver que los procariontes son los que están abajo. ¿Qué representa esto? Esto representa el paso evolutivo del desarrollo de las especies. Desde acá abajo sería el tiempo cero y el tiempo avanza hacia arriba, ¿no? Entonces, acá está el ancestro común y muestra que las eubacterias y arqueobacterias son procariontes. Acá, en los protistas, aparecen ya las células eucariontes, ¿cierto? Que también están presentes formando el reino planta, animal y fungi. Volvamos acá. Ahí. Entonces, vamos a diferenciar estructuralmente estos dos grandes grupos. Veamos las alternativas. Dicen, los procariontes tienen pared celular. B. Los eucariontes presentan citoesqueleto. C. Los procariontes tienen flagelos que les permiten desplazarse. D. Los eucariontes presentan mayor grado de compartimentalización. E. Los eucariontes presentan ADN asociado a proteínas. Ya. Para atender a esta pregunta, vamos a observar la siguiente imagen para analizarla. Veamos primero el tema de la pared celular. Aquí tenemos la célula procarionte y aquí tenemos dos células eucariontes, la animal y la vegetal. Fíjense que la célula procarionte sí tiene pared celular, que está en amarillo. Por dentro va a tener la membrana celular y por fuera una estructura llamada cápsula. ¿Vale? Ahí se encuentra el nucleoide con la información genética, ribosoma, etc. Lo importante de esta pregunta es que sí presenta pared celular, como dice el enunciado. Nosotros podríamos pensar que los eucariontes no tienen pared celular, si solo pensamos en nosotros. Porque las células vegetales sí tienen pared celular, como se muestra acá. Ahí está en amarillo la membrana celular y por fuera la pared. La pared está formada por una molécula muy famosa llamada celulosa, mientras que acá está formada por proteoglicanos. Así que, si volvemos acá, no podemos diferenciar por la pared celular a las células procariontes y eucariontes, porque ambos tienen pared celular. Veamos la B. Eucariontes presentan citoesqueleto. Vamos a la imagen. La verdad es que el citoesqueleto está presente en los eucariontes. Y si esto fuera un edificio, el citoesqueleto sería como las vigas y suelos que sostienen a estas estructuras en ese lugar. Este es un lugar ordenado, no está al lote. No es desordenado, no es azaroso, ¿no? Sino que las estructuras están en cierta posición que está dada por el citoesqueleto. Si estas mitocondrias, por ejemplo, se necesitaran acá, el mismo citoesqueleto las envía y las sitúa en una posición absolutamente estratégica. Lo mismo ocurre en la vegetal. Y, aunque se vea más sencilla la parte interna de esta célula procarionte, la verdad es que sí, igual tiene proteínas que otorgan, ¿cierto?, la capacidad de ordenamiento a través de un citoesqueleto. Por lo tanto, tanto las bacterias procariontes como las células eucariontes tienen citoesqueleto.
Así que no nos sirve para diferenciar ambos grupos celulares. Flagelos. Veamos. Volvamos a la imagen. Ahí está. Ahí se ve claramente la existencia de un flagelo. Oye, de hecho, este flagelo está constituido por el citoesqueleto, pues son un grupo de proteínas que se organizan para generar este flagelo. Y en la imagen acá no aparecen flagelos en las células eucariontes, pero miren esta fotografía. Ahí se aprecia claramente a un grupo de células, a un par de células, atrás, ¿cierto? Un ovocito y acá un espermatozoide, en este caso humano. Y se ve claramente cómo ahí está el soma celular, ¿cierto? La cabeza y la estructura llamada flagelo que le permite movimiento para proyectarse y generar la fecundación. Por lo tanto, la existencia de flagelo tampoco nos permite diferenciar estos grupos celulares. Vamos a la E. Eucariontes presentan ADN asociado a proteínas. ADN asociado a proteínas. Ahí está. Ya, ¿dónde está el ADN? El ADN en las células eucariontes está dentro de un núcleo. ¿Ya? Ahí está el núcleo. Ahí. Este es el núcleo y adentro está el ADN. Acá no hay núcleo, pero igual tenemos una estructura densa de ADN llamada un nucleoide. Y lo que nos está diciendo la pregunta es que el ADN está asociado a histonas. Miren, acá tengo unos audífonos. ¿Ya? Si yo tomo una célula, una célula de mi piel, y tomo el ADN y lo uno y lo alargo, mediría 2 metros. La extensión de la molécula de ADN mediría 2 metros. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para colocarlo en una célula tan pequeña? Enrollar. Entonces, procedemos a enrollar y entonces eso va a permitir que toda la información que está acá se contenga en un espacio muy pequeño como lo es algo que ni siquiera podemos distinguir con la vista normal, que es la célula. Así que necesitan ambos de proteínas que ayuden, ¿cierto?, a compactar el ADN. Por lo tanto, mis dedos representan dichas proteínas. Tanto los procariontes como los eucariontes tienen la posibilidad de compactar su ADN gracias a la existencia de proteínas. Aquí esas proteínas se llaman histonas, es decir, en las células eucariontes el nombre de las proteínas que no que almacenan, sino más bien que compactan el ADN son proteínas histónicas. En cambio acá son proteínas no histónicas, pero aún así proteicas. Volvamos al PDF. Por lo tanto, la existencia de proteínas de asociación a ADN no nos sirve y nos queda la alternativa D, que es la alternativa correcta. Entonces dice, los eucariontes presentan mayor grado de compartimentalización. Ustedes me podrían decir, profesor, pero usted dice que los procariontes no tienen organelos. Entonces no podemos hablar de mayor grado de compartimentalización y de menor, porque la procarionte no tiene compartimentalización. Pero la verdad es que sí, pero no bajo una estructura subcelular. ¿Cómo lo hace para generar un compartimento y por qué? Lo vamos a ver en esta imagen. Acá. Ya. Esta es una bacteria. Ahí está la pared celular, la membrana. Y fíjense cómo esa membrana, que estoy siguiendo, ¿cierto?, que es más clara, va a ir hacia dentro, se repliega hacia adentro. Este repliegue hacia el medio interno se llama invaginación. Una invaginación de membrana.
Por lo tanto, no estamos hablando de organelos que están flotando acá dentro del citoplasma, ¿sí? Sino más bien un repliegue interno de la membrana. Y eso genera la posibilidad de tener dos ambientes. Un ambiente acá y otro ambiente allá. ¿Cuál es la gracia? La gracia de estas estructuras llamadas mesosomas es que permiten efectivamente provocar gradientes de concentración para que ciertas moléculas fluyan o se transporten a través de esa membrana, y eso le va a permitir generar energía. ¿Para qué energía? Para mantener todas las funciones vitales de esta bacteria. Lo mismo va a ocurrir con las células eucariontes, donde tenemos al famoso organelo llamado mitocondria cumpliendo esa función. Aquí también se van a generar dos ambientes distintos, un flujo de iones dentro de estos dos ambientes, entre estos dos ambientes, perdón, y eso va a generar energía para la actividad celular. Bueno, la célula vegetal también cuenta con sus mitocondrias. Por lo tanto, acá, efectivamente la célula eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización. Aparece no solamente la mitocondria, el núcleo, el lisosoma, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, etc. Y algunas estructuras menores en las procariontes o bacterias. Bueno, en síntesis, hemos realizado una diferenciación estructural entre las células procariontes y eucariontes, que en general en la PSU apuntan a describir este mayor o menor grado de compartimentalización, ¿no? En algunas otras pruebas se da harto énfasis también en el reconocimiento de que una tiene núcleo y la otra no, ¿no? Las procariontes no tienen núcleo. Estaba el nucleoide disperso sin estar encerrado en una membrana, como está el ADN en las eucariontes. Eso. Sí, vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que hemos hecho una diferenciación profunda, y nada más agregar que esta es una pregunta de reconocimiento. Uno podría pensar que la habilidad de reconocimiento, ¿no? que es básica, que es simplemente de reproducir información, podría pasar a comprensión. ¿Por qué? Por el hecho de diferenciar. Pero la verdad es que esta diferencia es una diferencia aprendida, debería saberse de memoria. No estamos diferenciando, no tenemos elementos acá para diferenciar, simplemente estamos recordando dicha diferencia. Por lo tanto, estas diferencias son de memoria y deberían ser parte de su estudio. Entonces, consejo a memorizar como una habilidad básica que se pide. Se nos fue el sol, se nos va el tiempo. Espero que estén bien, que hayan aprendido muchas cosas en esta capsulita PSU. Saludos a todas y todos, y nos vemos por ahí. Que estén bien.